Cuando una persona trata de definir sus ideas políticas, suele recurrir a los términos derecha, centro o izquierda para facilitar la explicación. Estos términos provienen de algo llamado el espectro político, una forma que tenemos para clasificar distintas ideas e ideologías. Pero este suele ser confuso, ya que no todas las personas ocupan los mismos criterios al momento de clasificar distintas ideologías. Por ejemplo, me he topado con gente que afirma que la Unión Soviética no era socialista, que China sigue siendo un país comunista, que los países nórdicos son socialistas, o que la misma Alemania nazi fue un país socialista. Por otro lado, hay quienes dicen que los partidos autodenominados socialdemócratas hace tiempo que son partidos de derecha, y si hablamos de las ideologías que dicen ser de centro, podremos encontrar a partidos políticos que dicen compartir una misma etiqueta, pero algunos son de derecha y otros de izquierda, dependiendo del país al que pertenezcan, como es el caso de radicales o demócrata cristianos. Es por esto que, para poder explicar de la mejor manera posible por qué soy de izquierda, me gustaría hablar un poco sobre el espectro político. Como ya explicamos, el espectro político es una forma de clasificar distintas ideas e ideologías con el problema de que no todos ocupan el mismo criterio al momento de identificar qué es de izquierda y qué es de derecha, pero aún teniendo en cuenta este problema, podemos decir que todos los espectros políticos que pueden crearse tienen al menos una cosa en común. En todos hay dos ideas antagónicas a los extremos, mientras que el resto están distribuidas a lo largo del espectro, estando más cerca o lejos de alguna de las ideas antagónicas, dependiendo de cuántas similitudes o diferencias tengan con estas, habiendo un punto justo en medio del espectro al que llamamos centro, punto que representa un ideal de consenso, un ideal en el que las dos posturas antagónicas se ponen de acuerdo y se saca lo mejor de ambas. A las ideas antagónicas se les pone las etiquetas de derecha e izquierda, mientras que a aquellas que están entre estas dos se les pone el rótulo de centro-derecha o centro-izquierda si están entre la derecha y el centro o entre la izquierda y el centro respectivamente. También tenemos que decir que las ideas antagónicas no son indiferentes al tiempo en el que nos situemos. Anteriormente el conflicto entre derecha e izquierda era entre conservadores y liberales, pero a medida que fue pasando el siglo XIX y las ideas socialistas llegaron a todo el mundo, el conflicto pasó de ser liberal-conservador a ser socialismo contra capitalismo. Otra cosa que tampoco podemos ignorar es que la realidad de cada lugar del mundo hace que este eje entre izquierda y derecha no solo gire en torno a lo puramente ideológico, sino que haya uno o varios temas que siempre parecen estar rondando y condicionan la manera en la que las fuerzas políticas hacen alianzas. Es el análisis conjunto entre el tiempo y el lugar lo que genera confusiones, ya que una misma palabra puede significar distintas cosas tanto en dos lugares distintos en un mismo momento histórico como en un mismo lugar pero en distintos momentos históricos. Por ejemplo, el Partido Demócrata de los Estados Unidos fue muy conservador en los años previos a la Guerra Civil, gobernando en favor de los estados esclavistas del sur, surgiendo el Partido Republicano para desafiar la hegemonía demócrata, siendo en este período histórico los demócratas un partido de derecha y los republicanos un partido de izquierda. Luego de la presidencia del republicano Abraham Lincoln y la Guerra Civil, los republicanos terminaron con la esclavitud y le arrebataron la hegemonía del país a los demócratas. Tendría que llegar el año 1929, el Jueves Negro y la Gran Depresión que le siguió para que hubiera un cambio en el sistema de partidos, ya que el presidente republicano Herbert Hoover tuvo que asumir los costos políticos de la crisis económica para ser reemplazado por el demócrata Franklin Delano Roosevelt, presidente que abandonaría la política económica ortodoxa de aquellos años sobre la no intervención estatal en la economía y, siguiendo las recomendaciones del economista británico John Maynard Keynes, hizo que el Estado interviniera en la economía y se crearan distintos programas sociales para ayudar a los más pobres. Además, el Partido Demócrata creó una fuerte alianza con los sindicatos que sigue hasta el día de hoy. Estas medidas hicieron que el presidente fuera acusado de socialista y de estar en contra de la forma de vida americana, cosa que no era cierta, pero lo que sí podemos decir que es cierto es que los demócratas se convirtieron en un partido de izquierda moderada por lo menos en términos económicos, mientras que el Partido Republicano, que continuó con una visión ortodoxa, pasó a ser de derecha.
El problema es que no podemos decir que en este punto de la historia estadounidense el Partido Demócrata sea totalmente de izquierda, ya que seguían habiendo muchos demócratas racistas de los estados del sur que no permitían que el presidente Roosevelt tomara medidas para ayudar a la población negra del país. Cuando estalló el movimiento de los derechos civiles, los demócratas tomaron e impulsaron las demandas del movimiento, conllevando a que el presidente Lyndon Johnson consiguiera aprobar la llamada Ley de Derechos Civiles de 1964 que, entre otras cosas, prohibía la discriminación racial en lugares públicos y laborales, consiguiendo el apoyo de la población negra, pero perdiendo mucha votación en los estados del sur. Con esto el Partido Demócrata se convirtió en lo que podríamos llamar un partido de centro-izquierda convencional, a pesar de haber sido un partido de derecha y esclavista inicialmente, mientras que el Partido Republicano pasó a ser un partido conservador y de derecha a pesar de haber sido inicialmente un partido de izquierda y antiesclavista. A lo que quiero llegar es que el eje de izquierda y derecha en los Estados Unidos se invirtió con el paso del siglo XX. Estos cambios en lo que se considera izquierda, lo que se considera derecha y quienes representan cada cosa han ocurrido en todo el mundo y siguen ocurriendo hasta el día de hoy. Por ejemplo, aquí en Chile el Partido Radical se ha pasado de izquierda a derecha y de la derecha a la izquierda en más de una ocasión, mientras que la Democracia Cristiana se define a sí misma como un partido de centro-izquierda, siendo que los partidos demócrata cristianos en el resto del mundo son de derecha. Por si esto no fuera suficientemente complicado, nos falta decir que hay fenómenos como el peronismo que se niegan a ser clasificados en estas categorías. Además, la llegada del siglo XXI ha traído consigo problemas como el calentamiento global o los derechos de los animales que hacen que esto tenga aún más capas de complejidad. La razón por la que tenemos estos problemas es porque el espectro político está hecho para mostrar cómo dos ideas antagónicas se relacionan respecto a un tema en particular. Cuando hablamos sobre socialismo o capitalismo hablamos sobre la economía, cuando nos referimos al aborto o la eutanasia nos referimos a temas valóricos, cuando apuntamos a la calidad del aire o el estado de los ríos apuntamos al medio ambiente, cuando discutimos sobre las oportunidades de trabajo que tienen las mujeres y los sueldos que ganan hablamos sobre feminismo y cuando nos preguntamos si los animales tienen derechos nos preguntamos sobre la forma en la que nos relacionamos con los otros seres vivos de este planeta. Cuando a todo esto le añades la realidad de cada país y cómo la historia de los distintos pueblos a lo largo del mundo les ha hecho comprender sus vidas de una manera muy particular, te resulta imposible reducirlo todo a simplemente dos alternativas con algunas variantes en medio. Por lo tanto, si alguna persona quiere hablar sobre izquierda o derecha, tiene que referirse en primer lugar sobre el tema o los temas que está tomando en cuenta para crear el espectro político en cuestión. Lo que se suele hacer en la práctica para hacer esto un poco más sencillo es que las personas y organizaciones toman posición en el eje izquierda-derecha en base a sus visiones económicas y luego hacen las salvedades correspondientes con el resto de los temas. Por ejemplo, la izquierda suele ser liberal en temas como el aborto, mientras que la derecha suele ser conservadora, pero hay varios partidos liberales que son muy de derecha, pero no tienen problemas con el aborto, de la misma forma que hay ciertos grupos en la izquierda que toman con pinzas este tema por tener algún tipo de creencia religiosa, como los jesuitas, a los que suele vérseles como una rama de la Iglesia Católica más de izquierda. Yo en particular me considero alguien muy liberal en los asuntos éticos y valóricos, pero si alguien me preguntara mi posición política no respondería pensando en eso, respondería pensando en la economía, y de eso se trata el resto de este video. Cuando se trata de hacer la división entre izquierda y derecha en el aspecto económico, lo primero que nos puede venir a la mente es el papel del Estado en la economía y cómo se lidia con la propiedad privada, que dicho con más detalle se refiere al porcentaje de empresas del país que deberían ser propiedad del Estado, que tanto de la riqueza de la nación debían ingresar al Estado mediante impuestos y cuántas regulaciones debían cumplir las empresas privadas. Es lógico pensar así, ya que durante la Guerra Fría los Estados Unidos siempre hablaban sobre empresas privadas compitiendo unas con otras en un mercado libre y los peligros de un gobierno demasiado grande e intervencionista, mientras que en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se recurría a la planificación central, un sistema en el que el Estado era el actor más relevante de la economía y la existencia de la propiedad privada no tenía ningún sentido. Estos dos sistemas serían los dos extremos del espectro político, habiendo en medio distintos modelos de economías mixtas más o menos reguladas que se adaptaban a la necesidad de cada país.
El problema de esta organización es que, si bien puede servirnos para entender las principales diferencias entre las agrupaciones políticas que participan de los asuntos públicos, lo hace dejando otras ideas fuera como el fascismo o el anarquismo. El fascismo como ideología es flexible en su naturaleza, pudiendo prescindir de una o más de sus características fundamentales con el fin de adaptarse a un lugar, por lo tanto las características que mencionaré ahora no tienen que ser cumplidas en su totalidad para decir que una persona, movimiento o partido sea fascista, pero por lo menos deberían cumplir la mayoría. Usualmente al fascismo se le ubica en la derecha porque comparte algunas ideas con lo que podríamos llamar el conservadurismo. Es nacionalista, suele creer que el ejército y la policía no tienen suficientes recursos ni atribuciones para defender la seguridad del país y hace un fuerte énfasis en la tradición y los llamados valores familiares, entendiéndose estos como la forma tradicional de familia, una familia en la que el padre trabaja y trae dinero a la casa mientras la madre es una dueña de casa que cría a los niños, fomentando este tipo de familia en desmedro a otras, como esas en las que el padre o la madre son solteros o hay dos papás o dos mamás. Pero el fascismo lleva las cosas un poco más allá. Los valores tradicionales no se quedan en ser pro algo en desmedro de otra cosa, sino que pasan a crear versiones dañinas y tóxicas sobre los temas que favorecen y emiten discursos de odio en contra de ciertos grupos de la sociedad, grupos que suelen responsabilizar por los males de esta. Por esto el fascismo es una ideología homófoba, machista, chauvinista y racista. A esto podemos agregar que simpatiza con la idea de imperialismo y está en contra de la democracia, prefiriendo una forma dictatorial de gobierno. Con todo esto podríamos decir que el fascismo no es solo una ideología de derecha, sino que es una ideología que cabría en lo que suele llamarse la extrema derecha, un término peyorativo para referirse a aquellas personas, movimientos o partidos que, dicho en términos blandos, son fanáticos de alguna causa y están dispuestos a recurrir a acciones éticamente cuestionables. Hasta ahora parece estar muy claro que el fascismo es una ideología de derecha, pero desde sus inicios los fascistas siempre han afirmado ser una tercera vía, una forma de ver y organizar un país diferente a lo que hacían los Estados Unidos o la Unión Soviética por esos años. Por un lado el comunismo hablaba sobre una lucha de clases en la que una minoría de capitalistas explotaba a la gran mayoría de los trabajadores y animaba al pueblo a iniciar una revolución para acabar con la propiedad privada. Por el otro los liberales decían que un mercado en el que varias empresas privadas competían para atraer clientes, reducir sus costos de operación y ganar dinero era el lugar donde la libertad individual florecía al permitir al individuo tomar decisiones sobre su propia vida, como elegir con qué médico y clínica atenderse en vez de esperar las indicaciones de un burócrata del Estado para saber a qué hospital te mandan. El fascismo trataba de diferenciarse y apostaba por una colaboración entre clases, una colaboración en la que los distintos grupos de interés de la sociedad eran complementarios unos con los otros y servían a un bien mayor, como si cada gremio, sindicato o empresa fuera algún órgano del cuerpo humano que simultáneamente contribuye a su funcionamiento y se beneficia de él, siendo cada uno de estos grupos coordinados por el Estado. Esta descripción que acabo de dar puede no explicar demasiado, pero si leemos entre líneas y complementamos esto con la historia, podemos comprender mejor a qué se refiere y cuáles son sus consecuencias. Cuando se habla sobre una colaboración entre clases, lo que se hace es oponerse a la lucha de clases, lo que implica a su vez que el rol de los empresarios en una sociedad es legítimo y necesario. Esto tiene mucho sentido, ya que si vemos la historia, los empresarios italianos apoyaron a Mussolini y los fascistas porque el movimiento sindical se estaba haciendo cada vez más fuerte y una revolución en Rusia había conllevado a la creación del primer Estado socialista en la historia de la humanidad, Estado que amenazaba con expandirse al resto del planeta. Los empresarios italianos se protegieron con Mussolini porque éste les garantizaba que respetaría los derechos de propiedad cuando alcanzara el poder, que vendrían a ser el derecho de cada persona a tener propiedad, incluyendo la tierra y las fábricas en el caso de los empresarios.
Los primeros años del gobierno de Mussolini se caracterizaron por tener políticas económicas muy de derecha, como privatizaciones a gran escala, reducción de impuestos y desregulación en general, pero con la crisis de 1929 la economía italiana comenzó a aislarse del mundo, ya que Mussolini creía que si Italia no estaba conectada al comercio internacional el país no sufriría ningún tipo de inestabilidad. Durante los años 30 comenzaron a producirse estatizaciones y el Estado comenzaría a dirigir la economía mediante subsidios y acuerdos con los capitalistas, asegurándoles como siempre a estos que sus derechos de propiedad se mantendrían. Esto es confuso, ya que el dictador italiano no tenía ningún complejo por privatizar o estatizar cosas según le conviniera. Es más, se supone que el fascismo pretendía ser una tercera vía entre el capitalismo y el comunismo, pero el primer país del mundo con un gobierno fascista comenzó siendo de derecha en lo económico, para terminar la década de los 30 siendo el segundo país del mundo más estatizado después de la Unión Soviética. Y lo peor es que la confusión se reafirma si miramos el caso de la Alemania nazi. El Partido Nacional Socialista Obrero Alemán nunca dejó en claro su visión económica y Hitler tenía una opinión distinta dependiendo de con quién hablaba, diciéndole siempre a los empresarios alemanes que creía en la propiedad privada y defendería los derechos de propiedad, mientras que a los obreros les decía que el partido nazi era un partido socialista que defendería sus intereses. Los nazis siguieron un camino parecido al de los fascistas italianos, comenzando con muchas privatizaciones para ganarse la confianza de la clase empresarial alemana, pero que no tardó en cambiar en un par de años debido a la situación del comercio internacional. Alemania carecía de materias primas, por lo que su economía consistía en importarlas y exportar manufacturas. El problema es que para 1936 el precio de las manufacturas estaba bajando y el de las materias primas subiendo, lo que implicaba que llegaría un día en el que el país comenzaría a perder dinero. La dependencia que tenía el país respecto a la importación de materias primas le impedía aplicar demasiado proteccionismo, por lo que optó por acordar tratos bilaterales con distintos países para comerciar únicamente con quienes estuvieran en su esfera de influencia, especialmente con los Balcanes y el Mediterráneo, proceso en el que comenzó a proteger distintos monopolios y carteles. Creo tener una forma de aclarar esto, pero para eso tendremos que hablar sobre socialismo, y hablar de socialismo es imposible si no hablamos primero sobre capitalismo. Uno de los pensadores más reconocidos del capitalismo es el filósofo escocés Adam Smith, que sostenía que la mejor forma en la que se podría organizar una sociedad era que cada individuo siguiera su propio interés sin preocuparse por los demás, ya que si hacía eso utilizaría de manera eficiente los recursos a su disposición para multiplicarlos en un proceso en el que pediría ayuda a otros individuos, que lo más seguro es que también estén siguiendo su propio interés. Por ejemplo, si alguien inicia un negocio y comienza a producir contratando a cierta cantidad de personas, puede ahorrar el dinero que gane e invertir esos nuevos recursos para contratar a más gente que quiera trabajar para él y así aumentar su producción, ganar aún más dinero y volver a contratar más gente. En este proceso en el que un individuo quiso seguir su propio interés de ganar más dinero, terminó no solo consiguiendo su objetivo, sino que le dio trabajo a otras personas que, de lo contrario, estarían desempleadas. Además, el aumento de producción implica que más gente podrá comprar el producto, lo que implica que la gente que no podía consumir la mercancía porque no se producía lo suficiente ahora sí podrá. Este proceso ocurre de manera simultánea en distintas empresas de distintos rubros. En otras palabras, los beneficios de los individuos que siguen su propio interés no se limitan solo a ellos, sino que se expanden al resto de la sociedad, ya que para conseguirlo el individuo que quiera maximizar sus beneficios necesita pedir la ayuda de otros, ayuda que conseguirá si sabe apelar al egoísmo de aquellos que necesite dando un pago por el trabajo que realicen para él. A esto podemos sumarle que afirmaba que la eficiencia en la producción de bienes y servicios, entendiendo eficiencia como la cualidad de poder hacer algo en menos tiempo o hacer más cosas en la misma cantidad de tiempo, se derivaba de dos cosas. La primera era recurrir a la maquinaria en el proceso productivo, ya que con ella un obrero podría multiplicar varias veces la cantidad de unidades que podría hacer de una determinada mercancía en una determinada cantidad de tiempo.
La segunda era la división del trabajo, que básicamente consiste en que un conjunto de personas pueden producir un bien en menor cantidad de tiempo si cada uno se encarga únicamente de una parte del proceso necesario para producirlo. Por ejemplo, si quieres comer una pizza y llamas a la pizzería para pedirla a domicilio, es necesario que ocurran varias cosas para que llegue a tu casa. En primer lugar, cuando llamas hay alguien que tiene que contestarte y tomarte el pedido. Luego esa persona despacha el pedido a la cocina, donde otra persona creará una masa a la medida solicitada. Después alguien más se encarga de aplicar salsa correspondiente a la base de la pizza. Enseguida otro sujeto la condimentará y la introducirá a un horno por el tiempo que corresponda. Una vez hecho todo este proceso, solo falta que otro sujeto chequee el producto para asegurarse que esté todo en orden, lo empaquete y se lo dé a quien deba llevar el producto hasta tu casa. En este proceso son necesarios como mínimo 6 trabajadores que únicamente están pendientes del rol que tienen que cumplir en el proceso productivo. Ahora, pónganse en una situación en la que no solo tú, sino que más o menos en el mismo tiempo otras 2 personas quieren hacer el pedido por teléfono y otras 3 están en la fila de la tienda para pedirla en persona. Uno podría pensar que cada uno de los trabajadores podría tomar cada pedido y hacer todo el proceso individualmente, pero esa manera de proceder ignora la eficiencia que surge de la división del trabajo. En primer lugar, tendríamos a cada trabajador perdiendo tiempo pasando de una actividad a otra, ya sea porque tiene que preparar el equipo que va a ocupar o tiene que desplazarse de un sector de la tienda al otro. Puede que para producir una pizza individual este factor no sea muy importante en términos de la ineficiencia que produce, pero se multiplica a medida que se hacen más y más unidades del producto. Y en segundo lugar, los trabajadores no pueden especializarse en ninguna de las actividades porque deben manejarse en todas, lo que evita que los trabajadores puedan aumentar considerablemente su destreza en cualquiera de las tareas. Sin la división del trabajo, la pizza podría tardar hasta media hora en estar lista, pero con ella el tiempo puede reducirse a la mitad. También hay que agregar que este principio no solo se da al interior de una empresa, sino que podemos extrapolarlo a una sociedad entera. Por ejemplo, una sociedad necesita muchas cosas, como alimentarse, construir edificaciones, cuidar de la salud de sus miembros, educarse y un largo etcétera. De la misma forma que en la pizzería cada trabajador se especializa en una actividad, a nivel de la sociedad en su conjunto los individuos se especializan por áreas para cumplir un rol en la sociedad, dedicándose algunos a la medicina, otros a la construcción, varios a la educación y así hasta que la sociedad pueda tener a suficiente gente especializada en alguna área y, por lo tanto, se desempeñen de manera más óptima y eficiente. Así un médico, por ejemplo, no tiene por qué saber cómo reparar una fuga en alguna cañería de su casa porque puede pagarle a alguien que lo haga por él. Asimismo, esta persona que le arregla la cañería no tiene por qué saber nada de medicina, porque si se siente mal solo tiene que pedir una hora con el médico para que éste lo examine, le diga qué le pasa y cómo debe proseguir para sentirse mejor. Hasta este punto resulta difícil estar en desacuerdo con el señor Smith, ya que nos presenta una sociedad en la que el libre asociamiento entre individuos que buscan su propio beneficio resulta en lo mejor para todos, una sociedad que además aprovecha la tecnología que había llegado con la revolución industrial para ser eficiente y en la que incluso los individuos se especializan en la profesión u oficio que estiman conveniente para definir su lugar en la sociedad, alejándose de épocas pasadas en las que el lugar de una persona en la sociedad estaba determinado por el estrato social en el que había nacido. El problema surge cuando comenzamos a hablar sobre cómo valoramos las cosas que produce esta sociedad. Cuando hablamos del valor económico de las cosas, nos referimos a la utilidad que podría tener algo para una persona, pudiendo entender la utilidad de 2 formas muy distintas. La primera es decir que algo es útil para el que lo consume, porque puede satisfacer la necesidad que ese individuo buscaba solucionar recurriendo al bien o servicio en cuestión, como el agua que nos quita la sed o el pan que comemos, mientras que la segunda corresponde a qué tanto nos sirve la mercancía en cuestión para intercambiarla por otras mercancías, como puede ser el caso de los metales preciosos, siendo este último un tipo de mercancía muy particular, ya que surgió de la búsqueda de la gente por encontrar una mercancía que no fuera rechazada por nadie con quien quisieras hacer un trueque. Por ejemplo, si en plena edad antigua quisieras comprar un saco de trigo, podrías querer pagarle al granjero o al comerciante al que se lo estás tratando de comprar con un pollo, pero él puede no estar interesado en ese animal, por lo que tendrías que encontrar otra cosa que pudiera querer para intercambiarla por el trigo.
Podrías pensar mucho en todo tipo de mercancías que podrías darle, pero lo más seguro es que si le das unos gramos de algún metal en específico como la plata o el oro te las vaya a aceptar. Así surgieron los precios, que no son más que una forma de señalar cuánto de una mercancía en particular es necesaria para intercambiarla por otra. El problema de los metales preciosos es que no son muy fáciles de transportar en grandes cantidades y pueden ser alterados con fines deshonestos mezclándolos con otros metales que no son fáciles de intercambiar por mercancía, por ejemplo mezclar medio kilo de oro con medio kilo de otro metal para hacerlo pasar por un kilo de oro y así estafar a los demás. Por eso los gobiernos llegaron a la solución de guardar el oro de la gente y a cambio entregarles un papel que dijera que podía intercambiarse por cierta cantidad de oro, surgiendo así el papel moneda, la mercancía que hasta el día de hoy ocupamos para intercambiarla por casi todo lo que necesitamos. Nos referimos a la utilidad que tiene que ver con satisfacer necesidades como valor de uso y a la que tiene que ver con intercambio de mercancías como valor de cambio, siendo estos dos tipos de valores inversamente proporcionales, lo que quiere decir que mientras más valor de cambio guarde una mercancía menos valor de uso tendrá, dándose también la situación contraria. Por ejemplo, el agua es una de las sustancias que nos mantienen vivos a nosotros y el planeta, pero un litro de esta vale muy poco en comparación con un diamante, mineral que nadie necesita para sobrevivir. Esta relación entre los dos tipos de valores se produce porque la medida esencial del valor de cambio, dice Adam Smith, es el trabajo, que vendría a ser las penas y fatigas necesarias para producir una mercancía. Siguiendo con este ejemplo, el agua tiene un valor de cambio muy inferior al diamante porque es relativamente sencilla de conseguir gracias a su presencia en lugares de fácil acceso como ríos y lagos, pero el diamante necesita de un trabajo arduo para saber siquiera dónde está gracias a estudios geológicos, luego hay que sacarlo del suelo y separarlo de los restos de tierra que tenga adherido, sin olvidarnos que suele tallarse para darle una forma en particular. La cantidad de tiempo y esfuerzo requerido para producir un diamante, por muy pequeño que sea, es muchísimo superior comparándolo con el necesario para obtener un litro de agua. Esta misma lógica también se puede aplicar a los servicios, ya que las remuneraciones que obtienen distintas personas por el trabajo que realizan depende directamente de su formación, ya que, de la misma forma que el diamante requirió un proceso más elaborado y largo que sacar agua del río, la gente que hace distintas tareas requiere de distintos entrenamientos para realizarlas, entrenamientos que varían en dificultad y tiempo, siendo esta la razón por la cual los trabajos que requieren de un título para ejercerlos se pagan mejor que aquellos que no lo necesitan. Volviendo a la producción de mercancías, hay que tener en cuenta que podría surgir una duda relacionada a los costos de producción, ya que el precio que uno paga para conseguir la mercancía no solo cubre el trabajo, sino que también los recursos necesarios para producirla. Por ejemplo, si pagas a alguien para que cocine un plato de comida no solo pagas por el trabajo del cocinero, sino que también pagas por los ingredientes necesarios para preparar el plato y las fuentes de calor requeridas para calentar los alimentos en el caso de ser preciso. Uno podría decir que entonces el valor de cambio es la suma del trabajo y los demás costos necesarios para producir la mercancía, pero el resto de estos costos también fueron producidos por trabajo humano, por lo tanto al final el precio que se paga por algo es la suma de la serie de trabajos que fueron necesarios para producirlo. Ahora que sabemos que el trabajo es la fuente del valor de cambio de todos los bienes y servicios que consumimos y este se traduce en un precio, podemos poner un problema sobre la mesa y su inmediata solución. Resulta difícil que distintas personas se pongan de acuerdo sobre el valor de distintos trabajos, teniendo en cuenta todas las perspectivas y opiniones que podrían haber al respecto, por lo tanto lo que ocurre en los mercados es que hay un regateo constante respecto al precio de mercancías, lo que al final no es más que un proceso en el que la gente trata de ponerse de acuerdo sobre el valor de distintos trabajos. En la práctica los precios suben y bajan constantemente, pero en situaciones normales ni suben ni bajan demasiado, ya que todos tenemos una vaga idea de qué trabajos son más complejos que otros, solo que no nos ponemos de acuerdo en qué tanto más o menos complejos son. Al precio equivalente al valor de la mercancía se le llama precio natural y el que realmente pagamos precio efectivo o de mercado. Una vez que se paga por el bien o servicio, la empresa debe distribuir ese dinero entre todos los que hicieron la producción de la mercancía posible. Por lo tanto, lo más lógico sería que los ingresos de la empresa se repartieran entre los trabajadores. Pero Adam Smith sostiene que parte de ellos deberían ir destinados al empresario por dos razones.
La primera es que el empresario necesita un incentivo para invertir, ya que si no esperara sacar ninguna ganancia no habría invertido su capital en un primer lugar, siendo el capital el conjunto de bienes que posee el empresario y puede ocuparlos para producir, como pueden ser un terreno, un edificio, maquinaria o su dinero. La segunda es que también es un premio por haber puesto en riesgo ese capital, porque la empresa podría perfectamente no haber ido bien, quebrar y terminar siendo una pérdida de dinero. En pocas palabras, puede que los empleados produzcan la mercancía, pero no lo habrían podido hacer sin las herramientas y maquinaria prestadas por el empleador, quien además se está arriesgando a salir perdiendo en caso de no haber hecho una buena inversión. El problema surge cuando hay que negociar la paga de los trabajadores y la ganancia de los capitalistas, ya que las dos partes tienen intereses opuestos, queriendo obtener cada una la mayor parte de la recompensa del trabajo, teniendo los empresarios un poder de negociación muchísimo mayor al de cualquiera de los trabajadores, habiendo para esto último varias razones. Si en la negociación ambas partes no se ponen de acuerdo, podrían ir cada una por su lado, buscando el trabajador a un nuevo empleador que le pague más, mientras que el empresario tratará de conseguir a un empleado que esté dispuesto a cobrar menos de lo que pensaba cobrar el trabajador con quien no pudo ponerse de acuerdo. Esta situación aparentemente justa no lo es por razones que no son del todo evidentes. En primer lugar, sería muy difícil que el trabajador encuentre a algún empresario que le pague más, ya que hay una especie de pacto tácito en las élites para no subir los sueldos. Puede que suene un poco conspiratorio, pero la verdad es que es un razonamiento muy simple. Si estás compitiendo contra otros empresarios en el mercado de un producto en específico que requiere de ciertos costos para su producción, entre los cuales está la mano de obra, pagarle un poco más a tus empleados implicaría un aumento en los costos de la empresa, cosa que reduciría las ganancias de la empresa de una forma u otra. El empresario podría subir el precio de su mercancía para compensar el aumento de los salarios, pero eso podría ocasionar que varios clientes dejen de comprar porque no están dispuestos a pagar el nuevo monto, prefiriendo comprarle a un empresario que no lo haya subido, conllevando esto a una reducción de las ganancias por vender menos unidades. Para no perder clientes podrían no subir el precio, pero mantenerlo habiendo aumentado los costos también significa menos ganancias. Es por esto que al final ningún capitalista va a querer pagarle más a sus empleados que la cantidad que el resto de los empleadores le paga a sus respectivos trabajadores. De esta lógica se deriva la segunda razón por la cual el empresario tiene las de ganar. El empleador puede sobrevivir más tiempo sin el empleado que el empleado sin el empleador, debiéndose esto principalmente a la cantidad de recursos de los que dispone cada uno. Si un empresario contrata a 20 personas y una termina su relación laboral con este para buscar a otro que le pague más, de seguro no lo va a encontrar, por lo que explicamos previamente, por lo que si quiere seguir teniendo ingresos para sostenerse a sí mismo no va a tener otra opción que volver al trabajo que tenía previamente por la misma paga de antes. Por su parte, el capitalista solo perdió una 20ª parte de su fuerza laboral durante el tiempo que el trabajador se demoró en volver, lo cual puede que haga más lenta su producción y reduzca sus ganancias, pero no es algo que lo obligue a salir del negocio para nada, siendo esto aún más exagerado en el caso de las grandes empresas, quienes podrían perder de un día para otro toda su fuerza laboral y aún así resistir por un buen tiempo, debido a las grandes fortunas que tienen detrás. Al final no es que una de las partes pueda prescindir totalmente de la otra, ya que los empresarios necesitan que los trabajadores vuelvan tarde o temprano para seguir produciendo y los trabajadores deben regresar para seguir con vida. Lo que pasa es que ambas partes se necesitan, pero con distinta urgencia. Obviamente los trabajadores no aceptan esta situación sumisamente, creando organizaciones de acción colectiva que hoy conocemos como sindicatos para defender sus intereses con una lógica del tipo la unión hace la fuerza. La idea era sencilla. Los trabajadores no pueden negociar de igual a igual con el empleador, por lo que se unirán a este tipo de organización para poder negociar colectivamente, teniendo ahora como principal herramienta de presión la posibilidad de detener la producción hasta que sus demandas fueran atendidas. Como ya mencionamos, las grandes empresas seguían teniendo las de ganar por las grandes fortunas que tenían detrás, pero eso no quería decir que pudieran permitirse tales manifestaciones, ya que, por mucho que la pérdida de dinero no les impidiera seguir en el negocio, seguía siendo una pérdida de dinero, por lo que las élites siempre pidieron y siguen pidiendo la intervención de las autoridades, argumentando que con esas acciones se pasa a llevar su derecho de propiedad.
La autoridad respondería mandando a la policía para que disuelva la manifestación, o en su defecto al ejército para que derechamente organizara una matanza en el caso de que los trabajadores no estuvieran dispuestos a ceder en sus demandas. Esto dio origen a la cuestión social, un término utilizado para englobar los problemas que surgieron de la revolución industrial como la pobreza que persistía a pesar de toda la riqueza que se estaba generando y, por consiguiente, la mala calidad de vida de los obreros. En términos prácticos se puede ver la cuestión social en los bajos salarios que recibían los trabajadores que no les alcanzaban para mantenerlos a ellos y a sus familias, las malas condiciones laborales que ponían en riesgo la salud y la vida del trabajador, como la maquinaria que te dejaba sordo o los gases que emitían los productos químicos con los que se trabajaba, las largas jornadas de trabajo que podían llegar a las 14 horas que apenas dejaban tiempo para dormir y el habitual trabajo infantil. Al final el capitalista tan solo está obligado a pagarle al trabajador una cantidad que le permita mantenerse con vida y así éste pueda seguir yendo a trabajar todos los días. A un conflicto como este entre una minoría privilegiada y una mayoría desfavorecida se le conoce como lucha de clases, una teoría que explica la existencia de los conflictos sociales como enfrentamientos entre sectores de la sociedad con intereses antagónicos, sectores que se diferencian por existir de un lado los favorecidos por el orden social que se mantienen en su posición de privilegio gracias a la explotación de aquellos que están al otro lado, las capas más pobres de la sociedad. Han habido varias corrientes de pensamiento que han incluido la lucha de clases en su argumentario, pero si has escuchado este término antes lo más seguro es que haya estado acompañado por la palabra socialismo. El socialismo es una palabra muy simple y compleja a la vez, ya que, como se ha expandido a cada rincón de este mundo a lo largo de 2 siglos, es inevitable que sea entendida de manera distinta por distintas personas, pero a pesar de esto es posible llegar a una sola definición que junte a todas las posibles variaciones de la palabra. Es fácil pensar que el socialismo tiene algo que ver con el Estado, ya que durante todo el siglo XX los partidos que pudieron gobernar y se referían al término como algo positivo se aseguraron de hacer que el Estado se pusiera a hacer más cosas de las que hacía antes, llegando a establecerse la curiosa idea de que si en un país el Estado hace cosas significa que el país es socialista, si en la misma línea el Estado se pone a hacer más cosas el país es aún más socialista, y si el Estado lo hace todo o casi todo el país es comunista. La verdad es que el Estado nunca estuvo presente en el socialismo como el objetivo a seguir, siendo otro el verdadero fin de la ideología. Ya dijimos antes que existe un conflicto entre empleadores y empleados, lo que conllevó al surgimiento del movimiento obrero, movimiento que, pese a la desventaja de los trabajadores por motivos ya explicados, logró muchas victorias en distintos países del mundo, como la consagración de la libertad sindical como un derecho, que el uso de los equipos de seguridad adecuados para cada trabajo sean obligatorios y proporcionados por el empleador, la jornada laboral de 8 horas y un salario mínimo interprofesional. Uno podría pensar que esta lucha de los trabajadores por sus derechos ha conseguido que los logros mencionados anteriormente ya no estén en cuestión, pero han habido gobiernos a lo largo de la historia, y sobre todo en las últimas 4 décadas, que han tratado de aplastar a los sindicatos y que, hasta cierto punto, lo han conseguido, lo que da la sensación de que esto es una especie de enfrentamiento sin fin, como si nunca realmente hubiéramos llegado a un acuerdo sobre cuáles son buenas condiciones de trabajo. Esto se debe a que el problema real nunca fue las malas condiciones laborales, sino la relación de poder asimétrica entre el obrero y el capitalista, entendiendo poder como la capacidad que tiene alguien para influir en las acciones de otra persona, ya sea evitando que esa persona haga algo que quiere hacer o consiguiendo que haga algo que no quiere hacer, pudiendo hacer ambas cosas recurriendo a la persuasión o la coacción. En una empresa privada el capitalista, o en el caso de una gran empresa la junta de accionistas, decide o deciden qué se produce, cómo se produce, cuándo se produce, cuánto se produce y qué se debe hacer con los frutos del trabajo de todos. Todas estas son decisiones que afectan de una manera u otra la vida de los empleados, no teniendo estos ninguna capacidad para influir en estas sin agruparse en sindicatos.
Por ejemplo, el empleador puede querer comprar una nueva máquina que es muchísimo más eficiente que la que ya tiene, lo que implicaría producir mucho más, vender mucho más y ganar mucho más dinero, pero tiene el pequeño gran inconveniente de contaminar el aire más de lo que lo hace la máquina que ocupan los obreros actualmente, lo que podría conllevar a que la salud de los trabajadores y sus familias puedan verse comprometidas por una decisión en la cual no tuvieron nada que decir, ya que si el empresario termina decidiendo comprar esa máquina, los empleados estarán obligados a ocuparla por mucho que no quieran ir en contra de su propia salud y la de sus cercanos. Siguiendo en esta línea de cuestionamiento a la estructura vertical de la empresa privada, me parece muy importante detenernos a cuestionar si es justo que en el sistema capitalista el empresario tenga la posibilidad de quedarse con la mayor parte de los resultados del trabajo de todos los integrantes de la empresa. Según Adam Smith, es una recompensa por haber usado su capital y haber tomado un riesgo, pero si tenemos en cuenta que, en la producción de mercancías en general, lo que produce el valor de cambio es el trabajo y que este no se está devolviendo en su totalidad al trabajador, sino que la mayoría se la lleva el capitalista gracias a que tiene más poder que los trabajadores, uno podría llegar a la conclusión de que el capital que arriesgan los empresarios no es más que trabajo de otras personas acumulado en las manos del más poderoso, ya que el empleador obtuvo ese capital en un proceso en el que tomaba la parte del valor no retribuido a los empleados para invertirlo en comprar más maquinaria, lo que a su vez le permite contratar a más empleados a los cuales tampoco les va a entregar todo el dinero conseguido con su trabajo, ocupando la parte que no les entrega para volver a comprar más maquinaria y seguir repitiendo el proceso. La afirmación del señor Smith sobre el riesgo de la inversión del empleador justifica implícitamente que éste posea esa riqueza en un primer lugar, cuando simplemente se está adueñando de los esfuerzos ajenos. Es como si el empresario fuera un rey que hace lo que le venga en gana, pero a diferencia del monarca no lo hace por derecho divino, sino porque tiene la propiedad de los medios de producción, que serían otra forma de llamar a todo lo necesario para producir bienes y servicios, como la maquinaria o la tierra. Hay algunos capitalistas que se preocupan del bienestar de sus trabajadores, pero esa preocupación está sostenida únicamente por la buena voluntad del empresario, y no sé ustedes, pero yo creo que el bienestar de una persona no debería depender de la buena voluntad de quien sea jerárquicamente superior. También tengo que aclarar que los empresarios que se suelen enriquecer con trabajo ajeno son los grandes, ya que si nos concentramos en las pequeñas empresas, podremos ver que sus dueños son gente de esfuerzo y tienen derecho a ganar dinero por su actividad, pero no porque estén poniendo en riesgo su capital, sino porque están administrando la empresa, un tipo de trabajo que, por mucho que no intervenga directamente en la creación de valor, merece una remuneración como cualquier otro, ya que sin una administración adecuada el proceso productivo podría ser un desastre, siendo esta la misma razón por la cual otros tipos de trabajo que tampoco producen valor de cambio como los contadores o los vendedores también deben ser remunerados con parte de los resultados del trabajo de quienes producen valor. Lo que ocurre con las pequeñas empresas es que la cantidad de trabajo ajeno de la que se adueña el capitalista es muy poca, tan poca que llega a ser cercana al sueldo de sus trabajadores, pero eso no quita que la relación asimétrica entre los integrantes de la empresa se mantenga y que, por ende, la acumulación de trabajo ajeno vaya aumentando a medida que la empresa vaya creciendo, pudiendo llegar al punto de crecer lo suficiente como para que el dueño le pague a otra persona con el fin de que ésta administre la empresa en su nombre. En resumen, el problema no es que los empresarios sean cerdos avariciosos. El problema es que tienen que competir contra otros capitalistas para vender la mayor cantidad de mercancía posible al menor costo posible, para así ganar todo el dinero que se pueda. Si un empresario no puede reducir sus costos lo suficiente para estar al nivel de la competencia, llegará alguien que sí lo pueda hacer y lo saque del mercado, ya que la gente que le estaba comprando la mercancía preferirá comprársela al nuevo vendedor porque éste cobra menos. Al final las empresas se juegan su supervivencia en los mercados más competitivos y por eso deben reducir sus costos, entre los cuales está el sueldo de los trabajadores y todo lo que tenga que ver con las condiciones en las que ellos trabajan, no teniendo estos nada que decir por la falta de poder que tienen respecto al empleador. A todo esto tenemos que agregarle la forma en la que nos vemos a nosotros mismos. Que una persona se dedique a una pequeña parte del proceso productivo realizando actividades repetitivas todos los días durante largas jornadas laborales, que no reciba la mayor parte de los frutos de su trabajo y que no tenga decisión sobre los asuntos que le afectan trae como consecuencia que ésta no se sienta identificada ni realizada con sus actividades, sino como una pieza totalmente prescindible de una enorme maquinaria que lo ocupa para fines que le son ajenos.
Un zapatero, por ejemplo, puede sentirse realizado con su trabajo porque al producir la mercancía le pertenece inicialmente, luego se la vende a otra persona y termina quedándose con todos los frutos de su trabajo, pero alguien que trabaja en una fábrica de zapatos produce solo una parte de la mercancía y cuando ésta está lista pasa a ser propiedad del empresario para que éste la venda, solo llegándole al trabajador una pequeña parte del resultado de su trabajo. Por otro lado, las largas jornadas laborales nos impiden desarrollarnos como personas, ya que el poco tiempo libre del que disponemos no nos permite disfrutar adecuadamente del ocio y todo lo que eso conlleva, como no poder disfrutar del arte ni ampliar nuestro conocimiento. Si creen que estoy exagerando solo, tienen que preguntarse por qué los comerciales que te ofrecen promociones para financiar tus vacaciones te dicen precisamente que tienes que tomarte un respiro de tu estresante y ajetreada rutina, o por qué los restaurantes y bares llaman a ti a un horario donde ofrecen descuentos en bebidas alcohólicas. Es como si asumieran que los días, semanas y meses del año en los que no estás de vacaciones o las horas del día en las que no estás fuera del trabajo no son felices. Puede que en varios países la norma sea la jornada laboral de 8 horas, pero perfectamente podrías un día necesitar dinero por alguna razón de gran relevancia, como haber tenido un accidente y requerir un tratamiento o cirugía, lo que te obligaría a trabajar horas extra o conseguir un segundo empleo para pagarlos. Además, la forma que han ido tomando los diseños de las ciudades con el paso de los años hacen que debamos destinar perfectamente una hora en trasladarse desde el hogar al lugar de trabajo si usas un auto propio, y en el caso de recurrir al transporte público de seguro será más de una hora. Y no importa si trabajas en la industria del acero, en oficinas sentado frente a un computador o sirviendo café, mientras estés trabajando en una empresa privada, la diferencia de poder entre empleados y empleadores te terminará afectando en mayor o menor medida. En resumen, el sistema capitalista hace del lugar de trabajo un sitio horrible cuando no tendría por qué serlo. ¿No les parece raro que en sociedades como las actuales en las que los políticos se llenan tanto la boca hablando sobre democracia sufran de una total falta de esta en el lugar donde la gente pasa casi todo el tiempo? Puedes decir mucho sobre los sistemas económicos previos al capitalismo, pero si hay algo que estos tienen en común con este es que establecieron relaciones entre las personas de acuerdo a cuál era su lugar en la producción. En el esclavismo había una mayoría de esclavos que estaban en una relación de dependencia con sus amos, en el feudalismo una mayoría de siervos estaba en una relación de dependencia con algún señor feudal, y en el sistema capitalista una mayoría de trabajadores está en una relación de dependencia con los capitalistas. Si queremos que la humanidad sea libre, hay que terminar con esta división entre opresores y oprimidos que se ha repetido a lo largo de la historia de varias maneras diferentes. Es por esto que el socialismo siempre ha abogado por la socialización de los medios de producción, lo que quiere decir que deberíamos deshacernos de esta forma de producir bienes y servicios que conlleva a una relación asimétrica entre empleadores y empleados por una más horizontal en la que todos tengamos algo que decir en la toma de decisiones sobre los asuntos que nos afectan de la misma forma en que se nos debería consultar sobre las leyes que debemos obedecer, una forma de organizar la producción en la que los trabajadores decidan qué producir, cómo producir, cuándo producir, cuánto producir y qué se debe hacer con los frutos del trabajo de todos. En otras palabras, el socialismo consiste en llevar la democracia al lugar de trabajo. Habiendo llegado a esta conclusión, los socialistas comenzaron a pensar en cómo poner en práctica estas ideas, pero desde el inicio surgieron discrepancias sobre la manera de proceder. El desarrollo del capitalismo en países como Francia o los Estados Unidos fue gracias a que la incipiente clase empresarial de esos países, a la cual también podemos llamar burguesía, llevó a cabo revoluciones violentas en contra de monarquías para poder garantizar un orden que les favoreciera. Por lo tanto, muchos pensaron que, si el capitalismo había surgido gracias al derramamiento de sangre, el socialismo tendría que hacerlo de la misma manera, ya que la burguesía jamás estaría dispuesta a entregar sus privilegios por las buenas. En contraste, había quienes creían que podrían lograr una sociedad socialista por medios pacíficos, presentándose a las elecciones en los marcos de la democracia creada por las revoluciones burguesas, para comenzar a hacer reformas cuando lograran gobernar. A los primeros se les etiquetó como revolucionarios y a los segundos como reformistas, pero a pesar de tener enfoques diametralmente distintos, podría decirse que ambos tenían una cosa en común. Ambos querían conseguir el poder para capturar el Estado, ya que hacerlo permitía hacer cambios en la organización de la sociedad.
En el caso de los reformistas, ganar las elecciones y tener un parlamento a su favor les permitiría sacar adelante proyectos de ley favorables a los trabajadores en un proceso gradual, mientras que los revolucionarios querían conquistar el poder mediante la destrucción del anterior Estado y la creación de uno nuevo a su medida en un proceso rápido y turbulento. A lo que quiero llegar es que el socialismo no tiene como fin estatizar todo lo estatizable, sino que el Estado es una herramienta para producir cambios en la sociedad. Cuando los bolcheviques hicieron la Revolución Rusa en 1917 y consiguieron la victoria en la guerra civil que vino después, se encargaron de crear lo que Lenin, el líder de la revolución, llamó capitalismo de Estado, un sistema en el que el Estado había tomado el rol del capitalista y decidía qué producir, cómo producir, cuándo producir, cuánto producir y qué se debía hacer con los frutos del trabajo de todos, un sistema en el que el Estado operaba con criterios de planificación muy distintos a los de las empresas privadas, preocupándose más del bienestar de los ciudadanos que de las ganancias privadas, un sistema que debía ser una transición entre el sistema económico burgués y el socialismo. De la misma forma, los reformistas ganaron elecciones en muchos países y también nacionalizaron varios sectores de la economía, pero nacionalizar solo algunos de los sectores de la economía hizo que el Estado tuviera que lidiar con la existencia de empresas privadas, por lo que la economía de los países en los que los reformistas llegaron al poder difería mucho de lo que hicieron los revolucionarios. En la URSS el Estado reunía la riqueza generada por los trabajadores y les regresaba parte de esa riqueza en forma de salarios o servicios públicos, usando el resto para invertir en investigación científica, aumento de la producción, etc. En los países gobernados por reformistas el Estado hacía algo parecido, pero como habían empresas privadas que concentraban la riqueza creada por los empleados en manos privadas, lo que hacía el gobierno era cobrarle impuestos a estas empresas para que buena parte de esa riqueza llegara de todas maneras a las manos del Estado. A todo esto se le puede sumar diversas regulaciones y fijaciones de precios. El problema de estos dos enfoques es que en ningún momento los trabajadores pasaron a tener el control directo de los medios de producción, simplemente hubo un cambio de administrador, un administrador que puede que operara con lógicas muy diferentes a la de las empresas privadas, pero eso no quita que la estructura jerárquica al interior del lugar de trabajo se mantuviera. A lo mucho uno podría decir que los trabajadores eran dueños de los medios de producción de manera indirecta, ya que, como el Estado es la forma de organización política que agrupa a todos los individuos de la sociedad, si el Estado poseía algo significaba que los ciudadanos poseían ese algo a través del Estado, pudiendo ejercer la administración de esa propiedad, escogiendo a sus representantes en las elecciones, representantes que actuarán de acuerdo a sus promesas. Esta lógica tiene algo de sentido, pero no deja de parecerme una democracia de baja intensidad en la que los trabajadores no son sus propios jefes, sino que eligen a quien quieren que sea su jefe. Con la Revolución de Octubre los partidos socialistas de todo el mundo se dividieron en una discusión interna sobre lo que estaba pasando en Rusia y si debían tratar de imitarlo. Los revolucionarios estaban dispuestos a imitar la revolución de Lenin, pero los reformistas creían que intentar hacer algo parecido en alguna otra parte del mundo solo terminaría en un fracaso. Ambas partes no pudieron llegar a un acuerdo, razón por la cual los revolucionarios dejaron los partidos socialistas y fundaron partidos comunistas. Hasta este punto de la historia las palabras socialista y comunista eran sinónimos, pero con la Revolución Rusa un socialista, al que también puede llamársele socialdemócrata, pasó a ser aquel que defendía un camino gradual mediante reformas, mientras que el comunista era alguien dispuesto a tomar las armas. Ya sabiendo la diferencia entre socialistas, reformistas y comunistas, solo falta presentar al anarquismo, que básicamente es una forma de socialismo que no cree necesario tomar el poder del Estado. Al igual que el comunismo cree en la vía armada, pero no cree que después de tomar el poder haya que reemplazar al Estado con uno favorable a los intereses de los trabajadores implantando un capitalismo de Estado, sino que debía comenzarse inmediatamente una transición a una sociedad socialista, ya que la sola existencia del capitalismo de Estado implica que los trabajadores no gobernarían, sino que serían gobernados por nuevas autoridades, autoridades que en su posición de poder terminarían tarde o temprano actuando en función de sus propios intereses y no los del pueblo. Es por esto mismo que los anarquistas, a diferencia de los socialistas reformistas y los comunistas, no forman partidos ni se presentan a las elecciones, ya que ganarlas y participar de un gobierno también implica ser una autoridad que piensa en sus propios intereses y no en los del pueblo. Este rechazo de los anarquistas al Estado en cualquiera de sus formas hace que también se refieran a sí mismos como socialistas libertarios.
Todo lo recién expuesto respecto al Estado me permite retomar la explicación sobre el espectro político y llegar a una conclusión sobre si el fascismo es económicamente de izquierda o de derecha. Habiendo comprendido que la izquierda solo ve al Estado como un medio para conseguir sus fines, queda más que claro que la división entre izquierda y derecha que hicimos anteriormente usando a la propiedad estatal como medida es incorrecta, por lo que tenemos que reemplazarla por otra. La nueva división que haremos ahora será pensando en el apoyo o rechazo al capitalismo como forma de organizar el lugar de trabajo. Con este criterio tanto los socialistas reformistas, revolucionarios y libertarios quedan a la izquierda del espectro político porque están en contra del capitalismo, mientras que los liberales, conservadores y fascistas a la derecha por apoyarlo, haciendo el importante matiz de que los liberales y conservadores en la actualidad prefieren apoyar el capitalismo de la empresa privada, mientras que los fascistas no tienen problemas en recurrir al capitalismo de Estado y la intervención de este en la economía. Con lo dicho hasta ahora creo que ha quedado claro que digo ser de izquierda porque creo en la democracia en el lugar de trabajo, especialmente en el fomento de las cooperativas, un tipo de propiedad que calza con ese principio y del cual podría hablar más a fondo en otro video. Pero eso no quiere decir que este video haya terminado aún, ya que tengo que hablar sobre algunos casos particulares. Acabé de concluir que el fascismo es una ideología claramente de derecha, pero cabría preguntarse por qué los nazis se hacen llamar nacionalsocialistas, y la respuesta es que es un asunto propagandístico. La Revolución Rusa hizo que se crearan partidos comunistas en todas partes del mundo, y en el caso de la Alemania de la primera mitad de los años 30 el Partido Comunista no solo estaba teniendo éxito en las elecciones, sino que era el principal enemigo de los nazis, por lo que estos tuvieron que encontrar alguna forma de debilitarlos, consiguiendo dos. La primera, y lo que responde a la pregunta, era decir que ellos también eran socialistas, para desorientar al electorado y hacerle creer que ambos partidos eran parecidos, haciéndolos llegar a la conclusión de que votar por uno o por el otro no hacía gran diferencia. Lo segundo, y que va más allá de la pregunta, tiene implicaciones más profundas. Los comunistas hablaban sobre una lucha de clases en la que la inmensa mayoría era explotada por una minoría privilegiada, por lo que esta mayoría debía unirse para derrocar a esta minoría mediante una revolución violenta. Lo que hicieron los nazis fue desviar la atención de la gente apuntando a sectores de la sociedad como judíos, gitanos u homosexuales para culparlos de los males de la sociedad alemana. Los comunistas buscaban unir al pueblo por un propósito emancipador. Los nazis lo dividieron y alimentaron de odio. Es por esto que hay un pensamiento antifascista tan arraigado en la izquierda. Porque el fascismo es la forma más eficiente que han tenido las élites de mantener el capitalismo a salvo de las revoluciones socialistas. Obviamente el Holocausto ha tenido mucho que ver en el rechazo al fascismo, pero creo que eso es un poco obvio. Otro asunto que no se me puede escapar es el de los partidos socialistas de la rama reformista en la actualidad, ya que hay mucha gente que sostiene que los partidos socialistas y socialdemócratas ya no son partidos de izquierda, habiéndose convertido en una especie de derecha muy moderada que recibió el nombre de tercera vía. Esta afirmación surgió porque en los 90 surgieron corrientes al interior de los partidos socialdemócratas que abandonaron el socialismo y en su lugar buscaban un intermedio entre este y el capitalismo. Estaban dispuestos a privatizar empresas estatales por decir que eran ineficientes en comparación a las empresas privadas, fomentaban el libre comercio y la globalización, añadieron a su retórica elementos liberales como la responsabilidad personal y afirmaron que si el Estado debía proveer algún servicios no debería pasar de la salud, la educación y las pensiones. En resumen, no querían una sociedad nueva, sino un capitalismo más amable con los desfavorecidos, un capitalismo de rostro amable. Los problemas que tenemos la gente de izquierda con la tercera vía son bastante obvios. En primer lugar, no es una forma de socialismo por mucho que el Estado administre la entrega de algunos servicios básicos, por lo que ya hay una gran distancia ideológica. Pero el problema principal es que, como los representantes de la tercera vía han venido de partidos socialistas, como Tony Blair en el Reino Unido, Felipe González en España o Ricardo Lagos en Chile, hacen creer a la gente que sí es una forma de socialismo cuando no solo no lo es, sino que ha tomado tantos elementos de la derecha que parecen ser una versión descafeinada de esta. En pocas palabras, se hacen pasar por una alternativa a la derecha cuando realmente son una versión moderada del liberalismo.
Pero eso sí, que la tercera vía tenga la hegemonía en estos partidos no significa que estos se hayan volcado de lleno a esta, ya que hay facciones al interior de estos que siguen hablando de socialismo y pueden retomar el control si se dan las condiciones, como es el caso del Partido Laborista Británico que, con el liderazgo de Jeremy Corbyn, está volviendo a ser un partido socialista. También tengo que mencionar a los países nórdicos, ya que desde que Bernie Sanders trató de ganar la nominación del Partido Demócrata para la elección presidencial del 2016, presentándose como socialista y diciendo que su modelo era el de países como Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia e Islandia, se ha hecho una asociación entre estos países y el socialismo. Pero la verdad es que son países capitalistas, solo que con algunas empresas estatales, regulaciones en las empresas privadas y derechos sociales básicos garantizados como educación, salud o pensiones. Lo que pasa con ellos es que estas políticas están asociadas con la socialdemocracia, una ideología que, como dije antes, fue otra forma de decir socialismo reformista, pero hoy en día la tercera vía se ha encargado de que los partidos socialdemócratas se conformen con un capitalismo de rostro amable. Tampoco puedo dejar pasar hacer aunque sea un pequeño comentario sobre la República Popular China, que gracias a las reformas de Deng Xiaoping se ha convertido en un país capitalista. Un capitalismo con mucha presencia del Estado, pero capitalista de todas formas. Ya para cerrar solo me queda decir que espero haber podido dejar mi posición lo suficientemente clara y hayan podido aprender un par de cosas con este video. Y quién sabe, quizá haya logrado convencer a más de uno. Muchas gracias por ver y me despido.